Mucha atención Colombia porque después de que Gustavo Petro hiciera un aumento justo e histórico del salario mínimo por decreto quedando en 1.623.000 pesos, empezó una nueva campaña de desprestigio contra Gustavo Petro y para tumbar este aumento del salario por disque ser bastante alto y desproporcionado y que esto acabará con la economía colombiana y que ahora sí seremos una Venezuela y se acabará este país. El salario aumentó 123.000 pesos y eso les parece alto a quienes se permitieron, en el caso de los congresistas de derecha, un aumento de su salario de 5 millones de pesos, pasando a devengar 43 millones a 48 millones de pesos. Lo dice Vicky Dávila, que se ganaba 60 millones de pesos en la revista Semana. Lo dicen los empresarios esclavistas con ganancias millonarias y les parece ahora desproporcionado que el trabajador de a pie, algo que ellos nunca van a conocer, una vida que ellos nunca van a conocer, les parece desproporcionado que se empiecen a ganar 123.000 pesitos más. Hágame el favor. Definitivamente nos quieren pobres, nos quieren ignorantes para que seamos más fáciles de manipular. Ahí está la razón detrás de toda esa campaña. No quieren que haya un aumento en el poder adquisitivo de los trabajadores, no quieren que haya una reducción de la pobreza como lo ha logrado Gustavo Petro, 1.6 millones de personas salieron de la pobreza, no quieren reducción de desigualdades y no quieren incentivos para la productividad. Entonces, los autores de esta campaña fueron ese mismo sector empresarial esclavista que han amasado sus fortunas a costa de la explotación del trabajador. Quien genera la riqueza es el trabajador, no el empresario. El empresario desaparece y los trabajadores siguen generando riqueza. El trabajador desaparece de la empresa y el empresario se queda sin riqueza. Han amasado las fortunas así y también a través de negocios turbios. La historia de Colombia se cuenta así: las clases dirigentes, élites políticas corruptas, a través de estos negocios turbios han amasado sus fortunas. También participaron en esta campaña las marionetas de este empresariado esclavista, marionetas en el Congreso, los congresistas de derecha, que ustedes los ven en esta imagen, los mismos que tumbaron la ley de financiamiento que buscaba beneficiar al pequeño y mediano empresario y ahora dicen que el aumento de este salario mínimo afecta a la pequeña y mediana empresa. La incoherencia en su discurso la exponemos acá a todos. Y por último, la señora Vicky Dávila, a quien Gustavo Petro le responde en este trino. Todos empezaron a promover una campaña para hacernos creer que los trabajadores, que este aumento en el salario es un aumento muy alto y que el trabajador, usted que devenga un salario mínimo, debería estar en contra de este aumento. Debería oponerse a que le suban el sueldo. Hágame el favor, que usted es el responsable de que vaya a haber una crisis económica, que la vienen vaticinando desde que Gustavo Petro subió el salario en 16%, después la subió en un 10%, y ahora se quejan con este 9,54% porque es que vamos a hacer otra Venezuela. ¿Qué muestran los indicadores económicos? Que ni con el aumento del 16, ni con el aumento creo que fue del 12% y ahora con este, no vamos a ninguna crisis económica. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones económicas favorables que el país viene teniendo. En términos de desempleo, se redujo a 9%, a un solo dígito. En términos de déficit fiscal, lo redujo Gustavo Petro. En términos de inflación, sigue reduciéndose la inflación, está al 5% y se estima que llegue al 3%. En términos de turismo, 6.2 millones de turistas, las divisas de turismo empezaron, ya superan las del carbón. Petro logró y está logrando la descarbonización de la economía. Pero pues salen los esbirros del uribismo, como este señor, y pues toda esa ralea de medios tradicionales a difundir unas mentiras para que usted crea, se las crea y después defienda al patrón.
Dice el señor exministro de Hacienda Restrepo del gobierno Duque. O sea, escuchen quién está diciendo esto, el que dejó el país con unos indicadores económicos desastrosos, penosos. Dice en Caracol Radio, es un triste regalo de Navidad para los trabajadores. El salario mínimo, el aumento del salario mínimo, por ser excesivamente alto. No se sonrojan en hacer esas afirmaciones. El señor que dejó un déficit fiscal por el cielo. El señor que dejó una inflación en 13%. El señor que dejó un desempleo en 2 cifras. El señor que dejó una deuda externa de 183 billones de pesos. Entonces solo analicen quiénes dan estos mensajes. Los señores que no saben cuánto cuesta una cubeta de huevos, una bandeja de huevos, y pretenden ahora decirle al trabajador que él debe oponerse, que usted debe oponerse al aumento de su salario. Escuchemos esta confrontación de argumentos que hace en una recopilación RTBC Noticias, que expone a ese empresariado que quiere seguir exprimiendo al trabajador, que lo quiere seguir manteniendo pobre, con necesidades, y ellos pues obteniendo los beneficios billonarios empresariales que históricamente, injustamente han devengado. Escuchemos. Y les cuento, el aumento del salario mínimo para el próximo año decretado por el presidente Gustavo Petro sigue generando reacciones en el empresariado y sectores políticos con contundentes respuestas a quienes critican la cifra que reveló el gobierno. Desde gremios que representaron al empresariado en la mesa de concertación en la que se discutió cuál debía ser el aumento del salario mínimo, continúan las críticas al incremento del 9.5% anunciado por el presidente, calificando la decisión como un riesgo para la estabilidad de la economía nacional. Es muy alto el incremento cuando la inflación causada está en el 5.20. Es chistoso que digan que es muy alto el aumento y acto seguido digan porque la inflación es baja. Los mismos personajes que decían que la inflación en Colombia iba a superar la de Venezuela, que con Gustavo Petro la inflación y la economía va mal, ahora sí dicen, debido a que la economía va bien, el aumento del salario mínimo es desproporcionado. Yo les digo siempre, comparen y tengan memoria de las afirmaciones con las que salen estos personajes, porque es cuestión de meses para que empiecen a contradecirse. No tienen un argumento que da continuidad a su discurso. Se contradicen con tal de manipularlo a usted y hacerle creer que un beneficio real para el trabajador es algo negativo para el trabajador. Es impensable esto. 21. Esto castigará a la economía formal, castigará el empleo formal. La respuesta de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en sus redes sociales fue contundente. Tuvimos 5 sesiones de la Comisión Permanente de Concertación, donde primó el respeto y el diálogo, 2 encuentros de la Subcomisión de Productividad y alrededor de 15 bilaterales, y como no fue posible, se expidió el decreto teniendo en cuenta el índice de inflación, el factor de la productividad, la contribución de salarios al PIB y la productividad por hora trabajada. En esa misma línea, desde el Congreso, quienes han respaldado la decisión del presidente aseguran que el aumento representará mayor poder adquisitivo para un importante grupo de colombianos, lo que se traduciría en mayor consumo con aportes a la economía. No es extraño que algunos gremios e inclusive algunos congresistas no estén de acuerdo con que se les suba 123.000 pesos a los trabajadores, porque lo que ellos han defendido es una acumulación exagerada que nos ha llevado a la desigualdad de hoy. Esto es una muy buena noticia para el país porque recupera la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras, que dinamizará la economía cuando mejore su capacidad de compra y poder reactivar por la vía de la demanda agregada la dinámica económica del país. El ministro de Defensa reveló que con el aumento la bonificación mensual para los jóvenes que prestan el servicio militar será de 996.500 pesos, lo que de acuerdo con el funcionario contribuirá a mejorar las condiciones de la vida de miles de familias. Ahí está. Están en contra de que los bachilleres que prestan el servicio militar reciban una remuneración digna a cambio de arriesgar sus vidas. Están en contra de que el trabajador que sufre una desigualdad que ellos han provocado puedan tener una capacidad adquisitiva mayor.
Están en contra de todo eso. Alguien que no ha tenido que sufrir la pobreza, la desigualdad, el hambre, ahora viene a decirle al trabajador que él debería oponerse a ese aumento del salario porque pobrecitos empresarios, pobrecito Sarmiento Angulo ya no va a recibir 20 billones de ganancias, sino 19 billones por pagarle 123.000 pesos más a sus trabajadores. Vamos a empezar a desmontar uno a uno los argumentos con los que vienen metiendo miedo, porque vienen diciendo que es que van a haber despidos masivos, que es que esto va a incrementar el empleo informal, que es que la economía se va a ir abajo. Son argumentos reciclados que vuelven a repetir, que lo dijeron cuando Gustavo Petro aumentó para 2023 el salario en 16%, cuando Gustavo Petro lo aumentó en 12% para 2024, que la economía iba a ir mal, que mejor dicho esto iba a ser otra Venezuela, pero con lo que no contaban y lo que vamos a mostrar acá son hechos. Mientras el salario mínimo subió 16% en diciembre de 2022 y 12% en diciembre de 2023, la inflación cayó a 10,99%, venía del 13,1% en 2022 y cayó al 5,2% en 2024. El desempleo bajó del 11 al 10%, del 11% en 2022 al 10% en 2023 y al 9% en noviembre de 2024. Entonces, que no nos mientan, no se deje manipular. Esto no crea desempleo, subirle el salario mínimo en una cifra digna. Porque yo me atrevería a decir, incluso los 123.000 pesos es algo bajo. 123.000 pesos al mes son 4.100 pesos diarios. Eso es bajo, eso sigue siendo bajo. Seguimos teniendo uno de los países con menores salarios mínimos. Ya les mostraré la gráfica. Entonces no se dejen manipular. Gustavo Petro subió el salario en 16% en 2022, en 12% en 2023. ¿Y cuáles son los resultados económicos hoy? Una inflación del 5,2%, no aumentó, cayó. Un desempleo del 9%, venían 2 dígitos que lo dejó Duque, cayó a un solo dígito. Tenemos cifras económicas positivas. Entonces siempre acudan a ese histórico de cifras cuando lo intenten manipular con discursos baratos y sin argumentos. Acá lo dice Wilson Arias. También vean las personas que plantan voz a favor del trabajador. Wilson Arias, congresista de Colombia. El señor ha estado en contra del aumento del salario de los congresistas. La derecha colombiana Wilson Arias ha estado a favor de que se baje ese salario a los congresistas y la derecha, los uribistas, lo hemos mostrado en estos videos, ha estado a favor de que se les suba. Entonces vean quiénes plantan cara, a pesar de que se benefician de estos salarios, ¿sí? Plantan cara para favorecer al trabajador, para tumbar estos argumentos a favor del trabajador. Entonces dice Wilson Arias, que no, señores periodistas y exministros hambreadores. El aumento del salario mínimo de 1 millón a 1.300.000 2022-2024 no disparó la inflación. Vean la gráfica de la inflación desde noviembre de 2022 hasta noviembre de 2024. Cayó la inflación a pesar de los aumentos de más de 2 dígitos del salario mínimo. Entonces, que no vengan con esa manipulación. Dice Gustavo Petro, la existencia de una gran informalidad en Colombia no se debe a la existencia de salarios reales altos. Colombia nunca los ha tenido y en la región es de los más bajos. Lo que llaman economía informal no es sino un raquitismo de un capitalismo que no ha sabido expandirse por su incapacidad de realizar una reforma agraria y disminuir los niveles de renta que afectan la ganancia, rentas financieras, rentas eléctricas y otras. Y véanlo por ustedes mismos, el salario mínimo para 2024. Costa Rica, uno de los salarios mínimos más altos, $687 mensuales. Colombia, uno de los más bajos, $335 al mes. Ojalá, y uno de esos exministros que han provocado hambre en Colombia, de esos empresarios, narcoempresarios,
de esos congresistas de derecha que se suben el salario mínimo y se oponen a que detengan ese aumento de salario mínimo para ellos. Ojalá y ellos los pusieran a sobrevivir con $335 al mes, a ver si hoy se oponen al incremento del salario mínimo por ser alto. Solo me gustaría que se hiciera ese experimento para darles una buena bofetada de realidad social y que paren con sus discursos baratos a favor de una clase élite que nos quiere pobres e ignorantes. Dice acá Cristian Daes, si una empresa quiebra, porque ese es otro argumento, ¿no? Dicen que ahora las empresas van a quebrar, que no van a poder pagar ese aumento del salario mínimo a sus trabajadores. Pues acá lo dicen, si una empresa no puede pagar 4,000 pesos diarios más a sus trabajadores, nunca hubo una empresa. Esa vaina no era rentable, ahí lo que tenían eran esclavos trabajando. Entonces, para que pongamos vara alta en el sector empresariado de que es posible tener una remuneración digna al trabajador y una empresa totalmente viable. Acá veremos ejemplos de empresarios que dicen estoy a favor de eso y hay que reconocerle ese salario digno al trabajador. Y también recordemos, si ahora vienen a la derecha a decir que se van a quebrar las empresas medianas y pequeñas, pues apunten a esos mismos congresistas que fueron los que tumbaron la ley de financiación que establecía mejores condiciones económicas y una disminución en el impuesto de renta a esas empresas pequeñas y medianas. Entonces, por acá también dice Gustavo Petro, con todo el respeto que mereces, Diana, pero creo que tú sabías bien que el trabajador es un costo imaginario para el empleador, porque la ganancia real del empleador la hace el trabajador. Y a muchos se les olvida acá, la ganancia, la riqueza, la produce es el trabajador, no el empleador. Entonces esas condiciones favorables se las merece el trabajador. El presidente de izquierda, al que odian los de ultraderecha, los medios que mienten y los banqueros, está dejando la economía colombiana por las nubes para que les pique. En septiembre la inflación total disminuyó más de lo pronosticado, ubicándose en 5,8 y se proyecta para final de 2024 en 5,3. Ya sabemos la cifra, está en 5,2%. La pobreza monetaria cayó del 33,8 al 30,6%. En las zonas rurales disminuyó de un 45,9% al 41,2%. Todo esto es verificable con cifras, gente. Y acá está el empresario Maurice Armitage, que está de acuerdo con estos incrementos y que a este panel, vean a Angélica Lozano, a Katy Jubinao, a Mauricio Cárdenas, otro exministro de Hacienda que generó hambre en Colombia, que es responsable de los temas de escándalos nacionales como Reficar, en donde se permitió el robo de 17 billones de pesos. Y estos señores hablando de políticas favorables para la economía, ¿no? Pues acá el empresario les da unas clases y claro, Sebastián Nora, el señor que todo lo que dice es parcializado y miente, ¿sí? No sabe generar un solo trino con fundamento, con un argumento sólido. El presidente ya le ha tumbado varios, para que vean su cuenta y revisen esas peinadas que le pegan a este señor periodista que se las da de economista. Hay que generar riqueza con el capitalismo y hay que distribuir el ingreso. No te quepa la menor duda, no podemos seguir pensando que este es un neoliberalismo salvaje donde nos hacemos ricos unos y los otros no tienen oportunidades. Hoy, y sobre todo en un país subdesarrollado como el nuestro, esas desigualdades tan marcadas hay que cambiarlas rápidamente y no se pueden cambiar sino con esos dos conceptos. Haga riqueza y distribúyala. Ahí está. Ponen cara de incomodidad porque les molesta que la gente tenga salarios dignos. Solo ellos se creen merecedores de sangre azul, de salarios altos, pero el resto de colombianos, a los que miran por encima del hombro, eso sí no se lo merecen, ¿no? Veamos una comparativa de gráficas. Iván Duque recibió el salario mínimo en 2018 estaba a 781,000 pesos.
lo devolvió en 2022, cuando termina su mandato, en 1 millón de pesos. Estos son 219.000 pesos de aumento del salario en 4 años. Gustavo Petro recibe este salario mínimo en 1 millón de pesos, donde lo deja Duque, y en solo 3 años lo aumentó a 1.623.000 pesos. Un aumento en 3 años de 623.000 pesos. Casi 3 veces lo que hizo Duque en 4 años. Y todavía falta 1 año de Gustavo Petro. Eso es un aumento en términos porcentuales del 37,6% del salario del trabajador. Esas son las cifras que hay que mostrarle a la gente para que no caigan en las mentiras de esta gente que ya está en campaña presidencial y le está haciendo creer a la gente que subirse su salario de trabajador es negativo para la economía. Es negativo para ellos, que no van a devengar decenas de billones de pesos, sino un poquitico menos. Vargas Lleras, para que lo vean y lo recuerden, propone reducir salarios y no pagar primas de junio y diciembre. ¿Quiénes son los que están en contra de los trabajadores? Solo recuerden lo que ellos han propuesto. Solo hace falta ese ejercicio, ¿no? Catherine Miranda, en 2019 decía, aumento del salario será del 6%, lo que equivale a 1.600 pesos por día. ¿Eso es superar la pobreza? Pregunta. ¿Eso es dignificar la vida de los colombianos? No. Y Catherine Miranda, de 2024, dice, lastimosamente el aumento del salario mínimo podrá generar una pérdida de empleo formal significativa para el próximo año. Medidas populistas poco realistas. Una señora que en menos de 5 años se contradice en sus principios, porque sus principios no los tiene ella, sino que siguen la chequera que más plata le dé, más votos le dé, más apoyo político le dé. Hoy está con el uribismo porque a ella le sale más rentable ser oposición. A cualquier persona le sale más rentable ser oposición. Y ella no tiene ningún problema con vender sus principios. Por eso, sea Duque el presidente, es oposición. Sea Gustavo Petro el presidente, es oposición. Y ahora está al lado de los que ella decía criticar. Está al lado de los uribistas, de los congresistas del Centro Democrático. Eso es ser poca persona, no tener principios. Y estas personas no pueden ser reelegidas en 2026 porque hoy vuelven a estar en campaña. Vean, en contra de los trabajadores se va esta señora. Y bueno, pues veamos el balance económico que hay. Es un positivo panorama para el país. Mostremos todas estas cifras para que la gente salga de esa ignorancia en la que alguna vez estuvimos gracias a la prensa tradicional. Hoy, por fortuna, hay estas redes sociales, se pueden compartir estos videos, se pueden difundir estos argumentos, todo soportado con cifras, gente. Y Colombia cierra el 2024 con un balance económico positivo, destacando la desaceleración de la inflación, la reducción de la tasa de interés y la disminución del desempleo. Además, con el aumento del salario mínimo, según analistas, el panorama económico para el país en el 2025 se muestra más estable y optimista. El gobierno colombiano ha logrado importantes avances en la economía nacional para finales del año 2024, con indicadores claves que muestran una mejora significativa en varios aspectos. Inflación. En primer lugar, la inflación ha experimentado una desaceleración. Según el DANE, la inflación para noviembre cerró en 5,2%, lo que representa una considerable mejora respecto al 13,2% registrado en el mismo periodo del año anterior. Este descenso se atribuye principalmente a la estabilización de los precios de los alimentos en el país. Tasa de interés. En cuanto a la tasa de interés, el Banco de la República continúa con la reducción para fomentar el crecimiento económico. La tasa de intervención se redujo del 13,25% en el año 2023 al 9,5% para finales del 2024. Este ajuste facilitó un entorno más favorable para el crédito, estimulando tanto la inversión empresarial como el consumo en los hogares. La baja en la tasa de interés también contribuyó a una mayor accesibilidad a los préstamos.
Desempleo. Otro de los logros significativos fue la disminución del desempleo. De acuerdo con las cifras del DANE, la tasa de desempleo cerró para octubre de 2024 en 9,1%, una mejora respecto al 10,2% registrado en el año 2023. La población ocupada alcanzó los 23,3 millones de personas, con un aumento de 311.000 empleos respecto a octubre del año pasado. Este descenso se ha visto impulsado principalmente por el crecimiento de sectores claves como la agricultura, construcción, los servicios y la manufactura. Salario mínimo. De otro lado, el presidente de la República, Gustavo Petro, decretó el aumento del salario mínimo a un 9,54%, ubicándolo en 1.623.500 pesos con el subsidio de transporte. El mandatario de los colombianos aseguró que 1.600.000 personas lograron salir de la pobreza con el aumento del año 2024 y con el nuevo aumento se espera que más colombianos salgan de la pobreza. Crecimiento económico. Respecto al 2025, las proyecciones económicas para Colombia siguen siendo optimistas. Se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto cercano al 3%, apoyado en la reactivación de sectores estratégicos y la inversión en infraestructura. La inflación continuará con tendencia a la baja para algunos analistas, mientras que las políticas sociales seguirán impulsando la reducción de la pobreza y el desempleo, considerando así un panorama económico más estable y positivo para los colombianos. Ese es el panorama económico favorable que tiene Colombia. Y quiero dejarles con una última reflexión. Es una política, una medida que está cobrando bastante relevancia en los últimos años y es, como lo dice el profesor Mauricio Jaramillo, ¿por qué se habla tanto de que no suba el salario mínimo y jamás nuestros economistas nos hablan de los salarios máximos, topes para incentivar la igualdad, redistribución y equidad? ¿Por qué no se habla de un salario máximo? ¿Por qué permitimos que señores como Sarmiento Angulo amasen fortunas a niveles ilimitados donde no les alcanzan 4 vidas para gastarse todas esas fortunas que amasan? No las usan, no las están usando realmente. Mientras tanto, vivimos en un país, uno de los países más desiguales, donde en 2018 el 1% de los finqueros acumulaban el 81% de las tierras y el 99% restante, el campesinado, la gente de a pie, solo concentraban el 19% de la tierra. Esos niveles de desigualdad es lo que hay que acabar acá en Colombia, no al trabajador como pretende la derecha. Cuéntenme todas sus opiniones, comentarios. Hasta acá el video de hoy. Muchísimas gracias a quienes se quedaron hasta el final. Recuerden dejar su me gusta y nos vemos en uno siguiente. Chao, chao.